¿Alguna vez has sentido ese vacío, esa oración que parece no tener respuesta? Así era la vida de Isabel y Zacarías, una pareja justa ante Dios, pero marcada por la vergüenza de la esterilidad. Su fe se forjaba en el silencio de una promesa que no llegaba, sin saber que su agonía era la antesala de un milagro que cambiaría la historia para siempre, demostrando que la espera nunca es en vano. ¿Alguna vez te has encontrado en el umbral de un milagro, en el preciso instante en que todo por lo que has rezado está a punto de hacerse realidad y tu primera reacción es la duda? No es una duda maliciosa, no es falta de fe, es lógica. Es la voz de la experiencia, la cicatriz de decepciones pasadas que te susurra al oído, es demasiado bueno para ser verdad. Yo he estado ahí. He sentido ese escalofrío que no es de emoción, sino de miedo. El miedo a que la esperanza te rompa el corazón una vez más. Es en ese campo de batalla, entre la promesa divina y la razón humana, donde se libran las guerras más importantes de nuestra vida. Es exactamente el lugar donde Zacarías, un hombre justo y bueno, se encontró cara a cara con el cielo, y por un momento, parpadeó. Imagina la escena. Zacarías no está en un lugar cualquiera. Está en el corazón del templo, en el lugar santo. El aire es denso, sagrado, cargado con el aroma del incienso que sube como una oración visual hacia Dios. Para un sacerdote, este es el pináculo de una vida de servicio. Es un honor que le ha tocado por suerte, quizás una sola vez en la vida. Afuera, el pueblo espera en oración, conteniendo la respiración, aguardando la bendición que él pronunciará. En ese silencio solemne, donde el mundo terrenal y el divino se tocan, Zacarías está completamente solo. ¿O eso cree él? De repente, la soledad se rompe. A la derecha del altar del incienso, una figura se materializa. No es una sombra, no es una visión fugaz. Es el ángel Gabriel. El mismo mensajero que se presentaría ante María. Un ser de tal luz y poder que el primer instinto de Zacarías, un hombre acostumbrado a la santidad, es el miedo. Un miedo profundo, visceral, que lo sacude hasta los cimientos. Pero la primera palabra del ángel es una que todos anhelamos escuchar en nuestros momentos de terror: no temas. Y entonces, llega la promesa. La respuesta a décadas de oraciones silenciosas, de lágrimas derramadas en la intimidad, del dolor sordo de los brazos vacíos. Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Piensa en el poder de esas palabras. ¿Cuántas veces has gritado al cielo, preguntándote si alguien te oye? ¿Cuántas noches has terminado tus oraciones con un suspiro de resignación, pensando que quizás, simplemente, no es para ti? A Zacarías, el cielo le responde directamente: te he oído. Cada palabra. Cada anhelo. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. La promesa es abrumadora. Es más de lo que se atrevió a pedir. No solo un hijo para borrar la afrenta de la esterilidad, sino un hijo que será grande delante del Señor, lleno del Espíritu Santo, un profeta que preparará el camino para el Mesías. Es una bendición de calibre histórico, una intervención divina que cambiará el curso de la humanidad. Es el premio gordo de la lotería de la fe. Y en ese momento crucial, con el cielo abriéndose ante él, Zacarías hace lo que muchos de nosotros haríamos. Mira su propia realidad en lugar de la realidad de Dios. Su respuesta no es un gracias extasiado. No es un amén lleno de fe. Es una pregunta. Una pregunta nacida no del corazón, sino de la mente. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Es la pregunta de la lógica. Es la pregunta de la biología. Es la pregunta de un hombre que ha visto demasiados años pasar, demasiadas esperanzas desvanecerse. Es la duda vestida de prudencia. Y es la barrera más grande para recibir un milagro. La duda es como una semilla de cemento. Cuando cae en la tierra fértil de nuestro corazón, no germina. Se endurece. Crea una capa impenetrable que impide que la lluvia de bendiciones penetre y dé vida a la promesa.
Zacarías, en el lugar más santo de la tierra, frente a un mensajero directo de Dios, eligió regar la semilla de la duda. Y la respuesta del ángel no es de ira, sino de una consecuencia directa. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y ahora, quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este no es un castigo. Es una lección profunda. A veces, Dios tiene que silenciar nuestra voz de duda para que finalmente podamos escuchar la voz de su promesa. El silencio de Zacarías fue un regalo disfrazado. Un tiempo forzado de introspección. Un periodo de 9 meses en el que no podría verbalizar sus miedos, sus cálculos, sus imposibilidades. Un tiempo para que la promesa creciera en el vientre de su esposa y, simultáneamente, en el silencio de su propio corazón. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nuestra duda nos ha dejado mudos? No de forma literal, claro. Pero nos ha dejado sin palabras de fe para declarar sobre nuestra situación. Nos ha dejado sin energía para seguir orando con convicción. Nos ha robado la canción de alabanza de nuestros labios, reemplazándola por el murmullo constante de la preocupación. La duda nos convence de que es mejor no hablar de nuestros sueños, no sea que al verbalizarlos, el fracaso se sienta más real. Nos silencia. Nos aísla. Nos paraliza. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía que mi carrera estaba estancada. Había una oportunidad que anhelaba, una puerta que parecía cerrada con 1000 cerrojos. Oraba por ella, pero mis oraciones se sentían huecas. Porque mientras mi boca pedía un milagro, mi mente ya había calculado todas las razones por las que era imposible. No tienes la experiencia, hay gente mejor que tú, ya es demasiado tarde. Mi propia duda me había dejado mudo espiritualmente. Me había rendido antes de empezar la batalla. Y fue solo cuando, por pura desesperación, decidí silenciar esas voces y simplemente decir: Dios, si es para mí, que así sea. Confío en ti más que en mis miedos, que las cosas empezaron a moverse. Tuve que callarme para poder escuchar. Ahora, contrastemos la reacción de Zacarías con la de su esposa, Isabel. Él sale del templo, una figura confundida que no puede hablar. La gente entiende que ha tenido una visión, pero no sabe qué pensar. Imagina su regreso a casa. No puede contarle a su amada esposa la noticia con la emoción vibrando en su voz. Tiene que escribirla, quizás en una tablilla, con mano temblorosa. Una noticia milagrosa comunicada a través de un silencio forzado. Y aquí es donde la fe de Isabel brilla con una luz cegadora. La Biblia no registra ni una sola palabra de duda de sus labios. No le pregunta a Zacarías: ¿estás seguro? ¿No será que el incienso te afectó? ¿Cómo es posible a nuestra edad? No. Ella recibe la promesa. Y su reacción es de una profunda y humilde gratitud. La Escritura dice que después de concebir, se ocultó durante 5 meses. No por vergüenza, sino quizás para proteger el milagro. Para nutrirlo en el secreto y la quietud, lejos de las miradas escépticas y las preguntas lógicas del mundo. Su corazón era una tierra preparada. Durante décadas de espera, su fe había arado el suelo, había quitado las piedras de la amargura y las malas hierbas del resentimiento. Cuando la semilla de la promesa finalmente llegó, aunque fuera de una manera extraña y silenciosa, su espíritu estaba listo para recibirla. Su declaración lo dice todo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. No hay preguntas. Solo reconocimiento. Donde Zacarías vio un problema biológico, Isabel vio la mano de Dios actuando. Donde la lógica de él construyó un muro, la fe de ella construyó una cuna. Y esa es la pregunta para ti y para mí hoy. Cuando Dios te presenta una promesa, ¿tu corazón reacciona como la mente de Zacarías o como el espíritu de Isabel? ¿Te enredas en el cómo o te anclas en el quién? ¿Desarmas la bendición con tu escepticismo o la proteges en el santuario de tu fe? El silencio de Zacarías terminó.
Y cuando su voz fue restaurada, en el momento de nombrar a su hijo, no salió de su boca una palabra de duda. Salió una profecía. Un canto de alabanza y poder que reconoció la fidelidad de Dios. El silencio no lo había destruido, lo había transformado. Lo había vaciado de su propia lógica para llenarlo de la sabiduría divina. Le enseñó que la voz más importante no es la que habla, sino la que cree. Hoy, la duda puede estar gritándote al oído. Puede que te esté mostrando tu edad, tu cuenta bancaria, tus fracasos pasados, tus limitaciones. Te está diciendo, es imposible. Ríndete. Sé realista. Pero la historia de Zacarías e Isabel nos ofrece una alternativa. Nos invita a un silencio diferente. No el silencio de la parálisis, sino el silencio de la recepción. El silencio donde callamos nuestras propias objeciones para poder escuchar la promesa de Dios. ¿La duda te pregunta cómo? La fe declara el puede. La duda ve la montaña. La fe le habla a la montaña. La duda te ancla al pasado. La fe te lanza hacia el futuro. No permitas que tu duda silencie la promesa de Dios para tu vida. Al contrario, permite que la promesa de Dios silencie tu duda para siempre. Toma hoy esa oración que has dado por perdida, ese sueño que has etiquetado como imposible. Llévalo de nuevo ante Dios. Pero esta vez, no lo hagas con la pregunta calculadora de Zacarías en el templo. Hazlo con la fe receptiva de Isabel en su hogar. Prepara la tierra de tu corazón. Silencia el ruido. Y prepárate. Porque la respuesta a tu oración ya ha sido enviada. Y tu momento de verla cumplida está más cerca de lo que crees. Es hora de que tu milagro nazca. ¿Alguna vez has protegido un sueño tan frágil, tan nuevo, que tienes miedo de que el simple hecho de hablar de él en voz alta pueda romperlo? Has recibido una promesa, una chispa de esperanza en la oscuridad, pero la guardas en el santuario secreto de tu corazón. Estás en ese espacio sagrado y a la vez solitario entre la promesa y su cumplimiento. Por un lado, sientes la emoción de lo que está por venir, pero por otro, te preguntas, ¿fue real? ¿Lo imaginé? Estás en la etapa en la que Isabel se encontraba, oculta durante 5 meses, nutriendo un milagro en el silencio, lejos del escepticismo del mundo. Es un lugar de fe, sí, pero puede ser un lugar increíblemente solitario. Y es precisamente en esa soledad donde Dios orquesta los encuentros más divinos, no solo para sostenernos, sino para multiplicar nuestra alegría y confirmar que no estamos locos. Estamos en el centro de su voluntad. Mientras Isabel vivía su milagro en reclusión, a cientos de kilómetros, otra mujer, su joven prima María, recibía una noticia aún más inconcebible. El mismo ángel, Gabriel, le anunció que ella, una virgen, concebiría al Hijo del Altísimo. Imagina el torbellino de emociones. El asombro, el temor, y una fe tan pura que su respuesta fue un simple y poderoso, hágase en mí según tu palabra. Pero incluso la fe más fuerte necesita comunidad. Gabriel, en su sabiduría divina, le da a María una señal, un ancla en el mundo real para su milagro sobrenatural. Le dice, y he aquí, tu parienta Isabel, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Dios no le dio a María una prueba lógica, le dio una persona. Le dio una conexión. Le mostró que no estaba sola en el reino de lo imposible. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente personal para ti y para mí. ¿Qué hace María con esta noticia? No se queda paralizada por el asombro. No se encierra en su casa a analizar cada palabra del ángel. La escritura dice algo que me electrifica cada vez que lo leo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Fue deprisa. Hay una urgencia en su fe. Es una fe activa, una fe que se pone en movimiento. Ella no va a comprobar si el ángel decía la verdad. No. Ella va en busca de la única persona en el mundo que podría entender la magnitud del milagro que crecía dentro de ella. Va en busca de su Elizabeth. Piensa en ese viaje. No fue un paseo por el parque.
Era un trayecto largo y arduo, a través de montañas y terrenos difíciles. Un viaje que una joven, recién embarazada, podría haber considerado demasiado arriesgado. Pero la promesa que llevaba dentro era más fuerte que cualquier obstáculo en el camino. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que las montañas, el miedo, la distancia, la inconveniencia, la opinión de los demás, nos impidan buscar a nuestra comunidad? ¿Cuántas veces nos convencemos de que es mejor quedarnos solos con nuestro sueño, en lugar de hacer el esfuerzo de conectar con aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para animarnos? El viaje de María nos enseña que la fe que no nos mueve, es una fe estancada. Finalmente, llega. Imagina la escena. Una casa humilde en una colina de Judea. Dentro, Isabel, una mujer mayor, siente el peso y la maravilla de sus meses de embarazo, todavía procesando en silencio la fidelidad de Dios. Y entonces, escucha una voz. La voz de su joven prima, María, que llega a la puerta con el saludo habitual: Salom, la paz sea contigo. Pero este no era un saludo ordinario. Era una voz que llevaba dentro de sí la palabra hecha carne. Era un saludo que transportaba al Creador del universo. Y en ese instante, el universo dentro de Isabel responde. La Biblia dice que en cuanto oyó Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Detente aquí un momento. Esto no es un simple movimiento fetal. Esto es un evento profético de una belleza abrumadora. Juan el Bautista, el precursor, aún no nacido, en la oscuridad del vientre de su madre, reconoce la presencia de su Señor, que también está oculto en el vientre de María. Es el primer acto de adoración. Es el primer reconocimiento del Mesías. Es un milagro dentro de otro milagro. Es la confirmación más profunda de que lo que Dios ha comenzado, es real, es poderoso y está vivo. Recuerdo un momento en mi vida en que estaba a punto de lanzar un proyecto que me aterraba. Había invertido todo en él, mi tiempo, mi dinero, mi corazón. Y en los días previos al lanzamiento, la soledad era aplastante. La voz de la duda era un rugido constante. ¿Y si fracasas? ¿Y si a nadie le importa? ¿Realmente creíste que podías hacer esto? Estaba en mi propia reclusión de 5 meses, protegiendo mi milagro del mundo exterior. Una tarde, sonó mi teléfono. Era un viejo amigo con el que no había hablado en meses. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y de la nada, me dijo: oye, no sé por qué, pero sentí que tenía que llamarte para decirte que esa idea loca que siempre tuviste, es de Dios. No te detengas. El mundo necesita lo que tienes que ofrecer. En ese momento, mi espíritu saltó. Fue como si el Juan Bautista dentro de mí reconociera la voz de Dios a través de mi amigo. Esas palabras fueron mi salutación de María. Me dieron la fuerza para seguir adelante. Esa llamada no fue una coincidencia. Fue un encuentro divinamente orquestado. Eso es exactamente lo que le sucede a Isabel. El salto de su hijo desata algo en ella. Inmediatamente, fue llena del Espíritu Santo. Y las palabras que salen de su boca no son las suyas. Son una declaración divina, una profecía que confirma a María todo lo que el ángel le había dicho en secreto. Ella exclama a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pues ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Isabel no sabía nada de la visita de Gabriel a María. María no había tenido tiempo de contarle su historia. Pero en ese momento, llena del Espíritu, Isabel no solo bendice a María, sino que la llama la Madre de mi Señor. Le da el título que define su misión. Confirma la identidad del niño que María lleva. Es el eco de Dios a la promesa de María. Es el cielo gritando: sí, es verdad. Lo que creíste en secreto es una realidad que cambiará el mundo. Este encuentro es el antídoto de Dios contra la soledad de la fe. Nos enseña una verdad fundamental: nuestros milagros están conectados. Tu bendición no es solo para ti. Mi bendición no es solo para mí. Dios teje nuestras historias juntas.
A veces, la mayor confirmación de tu propio milagro viene cuando lo usas para reconocer el milagro en la vida de otra persona. Isabel, al validar a María, vio su propio milagro validado en un nivel más profundo. La alegría se multiplicó. La fe se solidificó. La duda se evaporó en la presencia del Espíritu Santo y la comunidad genuina. ¿Quién es tu Isabel? ¿Quién es esa persona en tu vida que, cuando compartes tu sueño más vulnerable, no te mira con escepticismo, sino que su espíritu salta de alegría por ti? ¿Quién es esa persona que habla vida a tu promesa y te recuerda quién eres en Dios, incluso antes de que puedas verlo completamente tú mismo? Estos son nuestros tesoros. Son los conectores divinos que Dios pone en nuestro camino para asegurarse de que no nos rindamos en el viaje. Y quizás la pregunta más importante hoy sea, ¿para quién puedes ser tú una Isabel? ¿Hay alguien en tu círculo, en tu familia, en tu trabajo, que está caminando en la soledad de su propio milagro incipiente? Alguien que necesita desesperadamente escuchar una voz de confirmación. Alguien que necesita que tu espíritu reconozca la obra de Dios en su vida. Tu saludo, tus palabras de aliento, tu creo en ti, pueden ser la salutación que haga que el milagro dentro de ellos salte de alegría y les dé la fuerza para continuar. El encuentro de estas dos mujeres nos enseña que la fe no está destinada a ser una experiencia solitaria. Está destinada a ser compartida, celebrada y confirmada en comunidad. La alegría de Isabel fue la validación de María. Y la presencia de María fue el cumplimiento de la alegría de Isabel. Se necesitaron la una a la otra. Y nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Deja de proteger tu sueño en un silencio temeroso. Levántate. Ve deprisa. Busca a tu Isabel. Y mientras vas, mantén los ojos abiertos para aquellos a quienes estás llamado a ser una Isabel. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, cargando las promesas de Dios, los milagros no solo se confirman, se desatan. La alegría deja de ser una chispa silenciosa y se convierte en un fuego consumidor. Tu espera no fue en vano. Tu fe ha sido vista. Y ahora es el momento de que tu alegría sea escuchada, compartida y multiplicada. Es el momento del encuentro de dos milagros, el tuyo y el de la persona que Dios está poniendo en tu camino. Ve y encuéntrala. ¿Has estado alguna vez a un paso del final? En ese punto donde puedes ver la orilla, puedes oler la victoria, puedes casi tocar el sueño por el que has luchado, pero todavía hay una última barrera. Una última prueba. Un último acto de obediencia que se siente como el más difícil de todos. No es una montaña lo que te queda por escalar, es una simple puerta cerrada. Pero la llave que tienes en la mano no se parece a ninguna otra que hayas usado. Te sientes tentado a forzar la cerradura con las herramientas viejas, con la lógica, con lo que siempre ha funcionado. Pero en tu corazón sabes que solo esa llave extraña, esa que requiere un acto de fe radical, abrirá la puerta. Estás en el umbral, con la promesa cumplida en tus brazos, pero tu propia voz, tu pleno gozo, tu testimonio completo, sigue encerrado. Exactamente ese, era el mundo de Zacarías durante los 9 meses más largos y silenciosos de su vida. 9 meses. 980.000 latidos de un corazón nuevo creciendo en el vientre de Isabel. Millones de momentos de una alegría silenciosa y una anticipación palpable. Imagina esa casa. La gente entraba y salía, vecinos y parientes, todos maravillados por el milagro de esta mujer anciana que ahora resplandecía con la luz de una nueva vida. Veían el vientre creciente de Isabel, escuchaban su risa llena de gratitud, pero luego miraban a Zacarías. El sacerdote. El patriarca. El hombre que debería estar gritando la bondad de Dios desde los tejados. Y lo veían mudo. Mudo. Un milagro a medias a los ojos del mundo. Un hombre bendecido con un hijo pero maldecido con el silencio. ¿Puedes sentir la tensión en esa atmósfera? La alegría estaba ahí, era real, pero estaba incompleta, como una sinfonía a la que le falta el instrumento principal. Durante esos 9 meses, Zacarías vivió en el espacio intermedio. Cada día,
el milagro se hacía más visible en su esposa, y cada día, su silencio era un recordatorio constante de su duda. Pero no era solo un castigo. Era una crisálida. Dios no lo había silenciado para humillarlo, sino para transformarlo. En el silencio forzado, Zacarías tuvo que desaprender su dependencia de la lógica humana. Tuvo que aprender a escuchar de una manera nueva. A comunicarse con su esposa a través de miradas de complicidad y fe compartida. Tuvo que encontrar una forma de orar que no requería palabras, sino un corazón completamente rendido. Estaba siendo vaciado de sí mismo para ser llenado de Dios. Y mientras el niño crecía en el vientre de Isabel, la fe crecía en el silencio de Zacarías. Y entonces, el día llegó. El día en que la promesa tomó aliento, abrió los ojos y llenó la casa con el llanto de la vida nueva. Isabel dio a luz a un hijo. La alegría explotó. La vergüenza de décadas fue borrada en un instante por el sonido de un bebé. Los vecinos y parientes se regocijaron con ellos, porque vieron que el Señor le había mostrado su gran misericordia. El milagro era innegable. Pero la historia no había terminado. La sinfonía aún estaba incompleta. Zacarías, sosteniendo a su hijo, seguía sin poder cantar su canción. El octavo día llegó, el día de la circuncisión, el día de nombrar al niño y sellarlo en el pacto. La casa se llenó de nuevo. Era una fiesta. La culminación de la espera. Y entonces, la tradición habló. La lógica se hizo presente. Los parientes dijeron, se llamará Zacarías, como su padre. Tenía todo el sentido del mundo. Honraba al padre, continuaba el linaje, era lo esperado, lo normal, lo seguro. Era la elección de la razón. Era la voz del mundo tratando de nombrar el milagro de Dios según sus propias reglas. Pero Isabel, la mujer que había nutrido este milagro en el secreto y la fe, se convirtió en su guardiana pública. Su voz, clara y firme, cortó el murmullo de la tradición. No, dijo ella. Se llamará Juan. Imagina el desconcierto en la sala. ¿Juan? ¿Por qué Juan? No hay nadie en la familia con ese nombre. Era ilógico. Inesperado. Extraño. Su declaración era un acto de fe pura, una lealtad inquebrantable a la palabra que su esposo le había comunicado en silencio meses atrás. Pero el mundo no escucha la fe, escucha la autoridad. Y la autoridad, a sus ojos, era el padre mudo. Todos los ojos se volvieron hacia Zacarías. Este era el momento. La prueba final. La puerta cerrada. Tenía la llave en su mano, la instrucción del ángel Gabriel. Pero la cerradura era la presión de su comunidad, la fuerza de la tradición, la comodidad de lo familiar. Podría haber cedido. Podría haber asentido, pensando, Dios me dio un hijo, ¿qué más da el nombre? No arriesguemos más, no causemos más extrañeza. Habría sido tan fácil. Pero en su silencio, había aprendido que la obediencia a Dios no es negociable. La bendición completa no se encuentra en el 99% de la obediencia, sino en el 100%. Hizo señas, pidiendo una tablilla de cera. El silencio en la habitación debió ser ensordecedor. Cada rasguño del estilete sobre la cera resonaba como un trueno. ¿Qué escribiría? ¿Zacarías o Juan? ¿Tradición o revelación? Y entonces, con una mano que ya no temblaba por la duda sino que era firme por la convicción, escribió las palabras que lo cambiarían todo. No escribió su nombre será Juan. Eso habría sido una sugerencia, una esperanza futura. Escribió, su nombre es Juan. Una declaración de identidad presente. Una afirmación de la realidad de Dios por encima de la opinión de los hombres. Fue el amén final. El acto de fe que completaba el círculo. Y en ese preciso instante, en el momento en que su mano terminó de trazar la última letra, las cadenas se rompieron. Su boca se abrió. Su lengua se soltó. Después de 9 meses de un silencio impuesto, ¿cuáles crees que fueron sus primeras palabras? ¿Una explicación?
¿Una disculpa? ¿Un les dije? No. Sus primeras palabras fueron una explosión de alabanza a Dios. Una profecía poderosa, un canto de redención y gratitud que llenó no solo la habitación, sino los corazones de todos los que lo oyeron. Su voz no solo había regresado con poder, con autoridad, con el fuego del Espíritu Santo. El milagro ya no era solo un bebé en sus brazos, era un testimonio resonante saliendo de su boca. Yo conozco esa tablilla de cera. La he sostenido en mis manos temblorosas. Hubo un tiempo en mi vida en que Dios me pidió hacer algo que no tenía ningún sentido lógico. Me pidió renunciar a una seguridad financiera por un llamado que parecía incierto y arriesgado. Todo el mundo a mi alrededor me decía, conserva el trabajo seguro. Sé práctico. No seas tonto. Eran los parientes en la sala de Zacarías, abogando por la tradición. Sentía la bendición de Dios en mi corazón, tenía el bebé de la promesa, pero mi voz de autoridad, mi libertad total, estaba atrapada detrás de mi miedo a la obediencia final. La tablilla de cera para mí fue una carta de renuncia. Y el día que la escribí y la entregué, el día que declaré mi nombre es seguir este camino, sentí que las cadenas de la ansiedad y el miedo se rompían. Y una nueva voz de propósito y confianza que no sabía que tenía fue desatada en mi vida. La historia de Zacarías nos grita una verdad que no podemos ignorar. A menudo, nuestra bendición completa, nuestra voz restaurada, nuestro testimonio más poderoso, está esperando al otro lado de nuestro último acto de obediencia específica. Dios nos da la promesa, nos da el milagro, pero luego nos observa para ver si confiaremos en Él hasta en los detalles más pequeños y aparentemente ilógicos. Él quiere saber si nombraremos nuestro milagro como Él nos dijo que lo hiciéramos o si intentaremos renombrarlo para que encaje en las expectativas del mundo. ¿Cuál es tu Juan? ¿Cuál es ese nombre, esa instrucción, esa orden que Dios te ha susurrado en secreto y que tú has dudado en declarar en público? Quizás es esa disculpa que te niegas a dar porque tu orgullo es demasiado grande. Quizás es ese paso de generosidad radical que tu lógica te dice que no puedes permitirte. Quizás es ese hábito que sabes que tienes que romper, pero te sientes demasiado cómodo en él. Quizás es perdonar a esa persona que el mundo te dice que tienes todo el derecho a odiar. Ese es tu Juan. Esa es la tablilla de cera que tienes delante. La gente alrededor de Zacarías se llenó de temor y asombro, y se preguntaban, ¿qué, pues, será este niño? Su obediencia final transformó una historia familiar en una noticia que se extendió por toda Judea. Convirtió la curiosidad en asombro. Convirtió un milagro personal en un testimonio público que preparó el camino para el Señor. Y tu obediencia final hará lo mismo. No solo te liberará a ti, desatará el poder de Dios de una manera que impactará a todos los que te rodean. Hará que la gente se pregunte, ¿qué está haciendo Dios en la vida de esta persona? Hoy es el día del nombramiento. Deja de escuchar las voces de la tradición y la duda. Deja de permitir que el miedo te mantenga mudo cuando estás sosteniendo la promesa de Dios en tus brazos. Tu sinfonía está esperando su nota final. Tu libertad está esperando tu declaración. No te quedes mudo a las puertas de tu milagro. Toma la tablilla. Escribe el nombre que Dios te dio. Di la palabra. Da el paso. Haz la llamada. Escribe la carta. Rompe las cadenas. Tu alabanza está esperando ser liberada. Y el mundo está esperando escucharla. Miras el reloj de tu vida y sientes que ya es tarde. Pero la historia de Isabel es un grito de esperanza que te asegura una verdad: el calendario de Dios no conoce lo imposible. Su fe silenciosa y su obediencia final no fueron en vano, y la tuya tampoco lo será. Tu milagro no está olvidado, simplemente tiene una hora señalada. Confía. Tu momento de alegría está a punto de llegar.